Saludos, jóvenes. Hoy vamos a tener la práctica identificación de aniones presentes en el agua. Objetivos de la práctica: aplicar el conocimiento de los diferentes tipos de dureza, identificar la presencia de los aniones cloruros, sulfatos, carbonatos o bicarbonatos. Vamos a pasar ahora a leer nuestro fundamento teórico y vamos a encontrar lo siguiente. Bueno, el agua es el compuesto bastante abundante, la cantidad que hay de agua en el planeta, y se considera como el disolvente universal. Por eso es que hoy en esta práctica vamos a concluir la calidad del agua. Bien, entonces tenemos diferentes tipos de agua. Tenemos el agua blanda, el agua destilada, el agua dura. ¿Qué entendemos por agua blanda? Un agua blanda es aquella que contiene una baja concentración de sales disueltas. Como por ejemplo, podemos decir que el agua del acueducto es un agua blanda, porque tiene una baja concentración de iones disueltos. Y a su vez también podemos decir que el agua destilada, contrario al agua blanda, es aquella que no contiene nada de iones disueltos. El agua destilada se ha obtenido así a través de un proceso físico que se llama destilación, donde en este proceso las posibles sales que tenga el agua se separan y vamos a obtener un agua totalmente pura, libre de iones. Eso es el agua destilada. Y tenemos el agua dura, la conocemos como aquella que contiene una alta concentración de iones o de minerales, como principalmente sales de iones de calcio y de magnesio. ¿Dónde nosotros podemos encontrar esta agua dura? Bueno, el agua dura la podemos encontrar en el agua de mar. Es un agua que tiene un exceso de sales y lo podemos comprobar porque el agua es salada. Es decir, que hay cloruro de sodio y además de otras sales. El agua dura presenta una serie de inconvenientes para la vida cotidiana y para la vida industrial. La dureza, ¿cómo nosotros podemos percatarnos que una agua está dura? Bueno, si una agua está dura, usted puede hacer este ejercicio. Observen que cuando nosotros vamos a la playa e intentamos lavarnos la cabeza con el detergente y tenemos nuestra cabeza que está llena de agua de mar, observamos que ese detergente no hace espuma. Bien, ¿por qué? Porque los iones presentes en el agua pues disminuyen la capacidad de detergencia que tiene esa sustancia, porque se forma una competencia entre el ion del champú, los iones del champú y los iones presentes en el agua de la sal, que entonces, agua de sal puedo decir, porque el agua de mar contiene muchas sales y entonces esto evita que se produzca la espuma. De igual manera, cuando nosotros, por ejemplo, tomamos agua de pozo, agua que tiene una alta concentración de iones y estamos lavando, ustedes notan que no hace espuma. Bien, ese es otro ejemplo. Entonces eso es una forma práctica de darnos cuenta cuando una agua está dura. La dureza en el agua suele expresarse en unidades de ppm, que significa parte por millón, o ppb, que significa parte por billón.
Y para expresar la dureza total del agua, se toma el carbonato de calcio. Por eso decimos que, por ejemplo, una agua tiene una suma calidad cuando contiene hasta 150 ppm o miligramos sobre litro de carbonato de calcio. Por ejemplo, una agua es de calidad media cuando tiene hasta 300 ppm de carbonato de calcio. Calidad aceptable hasta 500 ppm de carbonato de calcio. Y calidad muy mala, más de 600. La dureza puede clasificarse de dos maneras: una dureza temporal y una dureza permanente. La dureza permanente es aquella donde hay presente aniones sulfato y cloruro. Y para eliminar esta dureza se pueden utilizar diferentes procesos, tales como sistema de ósmosis inversa. ¿Qué es lo que les estoy explicando, jóvenes? Que cuando tenemos una agua dura, esa agua dura se puede sacar una gran cantidad de esas sales y convertirla en agua blanda o agua potable utilizando diferentes sistemas. Uno de los más utilizados es el sistema de ósmosis inversa. Tenemos también las resinas de intercambio catiónico, los ablandadores de agua. Con esto logramos tener un agua de dura a blanda. También tenemos otra dureza, que es la dureza temporal. La dureza temporal se debe a la presencia de carbonatos y bicarbonatos. ¿Y cómo se elimina esa dureza? Esa dureza se elimina por calentamiento. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando nosotros hervíamos el agua, entonces la dejábamos reposar. Luego se puede observar como una costra blanca arriba. Pero esa costra blanca es de la dureza permanente que no se ha podido eliminar por calentamiento, y otra que ya no la tiene, que fue la que se eliminó de los carbonatos y bicarbonatos a través del calentamiento. Bien, uno de los objetivos de la práctica es identificar esos aniones que aportan dureza, que son los cloruros, los sulfatos, los carbonatos y bicarbonatos. Mediante reacciones químicas, usted puede hacer un ensayo de esta naturaleza y va a saber qué tipo de dureza puede tener una muestra de agua. Por ejemplo, vamos a identificar los aniones sulfatos, cloruros. Vamos a suponer que usted toma una muestra de agua dura. A esa muestra de agua dura usted le va a adicionar un reactivo que se llama cloruro de bario. Va a agregar un reactivo que se llama cloruro de bario. ¿Qué pasa? Que usted va a observar en el tubo que se le va a formar un precipitado o un sólido de color blanco que lleva por nombre sulfato de bario. Bueno, si ese precipitado se formó es porque en el agua dura hay presencia de sulfato. Hay presencia de sulfato. Entonces, de esa manera hemos identificado la presencia de sulfato en esa agua dura. Volvemos a tomar una muestra de agua dura. Agregamos un reactivo. El reactivo se llama nitrato de plata. Miren, nitrato de plata. Bien, cuando observamos, vamos a notar un precipitado de color blanco.
Ese precipitado de color blanco recibe el nombre de cloruro de plata. Y si se formó ese precipitado es porque en el agua dura está el anión que se llama cloruro. Bien. Es bueno que ustedes sepan, jóvenes, que esos reactivos son exclusivos para cada tipo de impureza, como también le llamamos. Para la impureza sulfato se utiliza el reactivo cloruro de bario. ¿Qué voy a observar? Un precipitado blanco. ¿Cómo se llama ese precipitado blanco? Sulfato de bario. ¿Qué me está identificando? La presencia de la impureza sulfato. Tenemos de nuevo una muestra con agua dura. Agregamos el reactivo ácido clorhídrico. ¿Qué usted va a observar en el tubo? Va a observar burbujas. Las burbujas se deben a la liberación de un gas que se llama dióxido de carbono o CO2. Entonces, la liberación del CO2, dióxido de carbono, nos va a identificar una impureza que se llama carbonato o bicarbonato. Bien, ¿qué sucede con el agua destilada? Bueno, el agua destilada la definíamos ahorita como un agua pura que no tiene sales disueltas. Por lo tanto, si agregamos el reactivo cloruro de bario, ¿qué vamos a observar? Que no hubo reacción y eso significa que no hay aniones presentes. Los aniones son los iones negativos, o sea, no está la impureza que reconoce el cloruro de bario. ¿Y cuál es la impureza que reconoce el cloruro de bario? Al sulfato. Si a una muestra de agua destilada, donde ya sabemos que no hay iones, porque eso es el agua destilada, le agregamos el reactivo nitrato de plata, ¿qué vamos a observar? Que no va a haber reacción y eso quiere decir que no hay aniones presentes, es decir, que no está la impureza de cloruro. El reactivo nitrato de plata identifica el cloruro. Finalmente, si a esa agua destilada le agregamos ácido clorhídrico, que es el reactivo que reconoce carbonato y bicarbonato, ¿qué va a pasar en el agua destilada? Tampoco habrá reacción, lo que significa que los carbonatos y bicarbonatos no están presentes. Ahora vamos a analizar el agua del acueducto. ¿Qué puede pasar en el agua del acueducto? Bueno, el agua de la llave, abrimos nuestra agua de la llave, acueducto, agrego cloruro de bario, negativo, o sea, no va a haber reacción. ¿Qué significa eso? Que el agua no va a tener sulfato. Agrego nitrato de plata, vamos a observar una turbidez, lo que nos quiere decir que si hay presencia de cloruro. ¿Qué va a suceder cuando agreguemos ácido clorhídrico? No habrá reacción. Por lo tanto, el agua del acueducto no contiene ni sulfatos, ni carbonatos, ni bicarbonatos. Solo contiene un poco de cloruro. Bien. Entonces, todo eso que hemos explicado de manera teórica, ahora lo vamos a hacer de manera práctica a través del experimento. Tenemos dos cuadros.
el cuadro donde nos piden que llenemos cada una de las columnas. Dice, reactivo de identificación, evidencia, compuesto que se forma. Lo vamos a hacer ya haciendo la práctica. En el experimento, jóvenes, nos dicen, en un tubo agregue 5 gotas de cloruro de bario. Voy a tomar mi tubo de ensayo. Vamos a empezar con el agua dura, precisamente para que ustedes puedan observar todas las reacciones. Bien, entonces vamos a tomar un poquito de agua dura. Voy a agregar el reactivo cloruro de bario, mi reactivo cloruro de bario, mi agua dura y vamos a proceder a observar. Uno, 2, 3, 4 y 5. Miren. ¿Qué he observado? Cuando se forma esa turbidez es porque se está formando un precipitado. Observen que después de la flecha se debe formar un precipitado de color blanco. Y eso es lo que se me está formando. ¿Qué yo debo concluir? ¿Qué debemos concluir? Que esa agua dura tiene sulfato. Entonces voy a mi manual y en el cuadro donde dice reactivo de identificación para el sulfato fue el cloruro de bario. Evidencia, precipitado blanco. Compuesto que se forma, siempre recuerden que ya les habían hecho esa explicación en prácticas pasadas, siempre los productos están después de la flecha. El producto que se forma, sulfato de bario. Procedamos a la siguiente identificación. Vamos a tomar de nuevo un poquito del agua dura. Como esta es una demostración cualitativa, tomo un poquito de agua dura. Vamos a agregarle unas cuantas gotas del reactivo nitrato de plata. Ven, miren, ¿qué estamos observando? Otro precipitado. Fíjense, estamos aquí. La flecha que baja, recuerden, indica el precipitado, es decir, el sólido que va al fondo. Ese precipitado se llama cloruro de plata. Esa observación quiere decir que en esa agua dura hay cloruro. Hay cloruro. Bien, entonces vamos al manual a llenar la pregunta. Me dicen, reactivo de identificación, nitrato de plata. Evidencia, precipitado blanco. Compuesto que se forma, voy a mi ecuación. Recuerden, el compuesto que se forma está después de la flecha, el cloruro de plata. Bien. Siguiente reacción. Vamos a agregar otro poquito de agua dura. Bien, vamos ahora a agregarle el reactivo ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Bien, entonces, ¿qué comenzamos a observar, jóvenes? Muchas burbujas. Miren que le estoy agregando bastante para que lo puedan ver. Muchas burbujas. ¿Ven? ¿Qué me quiere decir eso? Bueno, vamos a estudiar la reacción. Eso quiere decir
que esa burbuja es un gas que se está desprendiendo que se llama dióxido de carbono. Entonces eso me quiere decir que en el agua dura están los iones carbonato, bicarbonato. Bien, carbonato, bicarbonato. Entonces voy al manual. Me dicen, reactivo de identificación, ácido clorhídrico. Evidencia, burbujas. Compuesto que se forma, o sea, el compuesto que está haciendo la burbuja. Voy aquí a mi ecuación. ¿Y qué veo después de la flecha? Al dióxido de carbono. Bien. Entonces, vamos ahora a cambiar de muestra. Vamos al agua destilada. El agua destilada es muy interesante, jóvenes, porque nos va a ayudar a ver de manera experimental lo que es un agua destilada. Un agua destilada es un agua libre de iones. Entonces, vamos con el reactivo cloruro de bario. Aquí tengo mi reactivo cloruro de bario. Vamos a agregar varias gotitas. Y fíjense, no hubo reacción. ¿Por qué? Porque ahí no está presente el ion sulfato, ya que el agua destilada es un agua pura o libre de iones. Bien, voy a tomar mi otra muestra de agua destilada, pero ahora la vamos a poner a reaccionar con el reactivo nitrato de plata. Fíjense, observo que no hubo reacción. Eso quiere decir que no hay iones presentes ahí. Pero ¿cuál específicamente no está ahí? El cloruro. No hay cloruro. Ya hicimos esa demostración ahí. Y vamos a demostrar con ácido clorhídrico. Observen, jóvenes, que no hay formación de burbujas. ¿Ven? No hay aniones presentes ahí. Por lo tanto, en esta agua destilada no hay tampoco carbonato ni bicarbonato. Bien, no hay carbonato ni bicarbonato. Entonces, ya para finalizar, vamos. Destilada, tipos de agua destilada. Ácido clorhídrico, el reactivo ácido clorhídrico, ¿qué identifica en el agua destilada? Bueno, identifica carbonatos, bicarbonatos. El reactivo cloruro de bario va a identificar al sulfato. Y ustedes con esos reactivos en sí lo que le van a colocar es si fue positiva o negativa la prueba. Bien, por ejemplo, en el agua destilada con ácido clorhídrico la prueba fue negativa, con cloruro de bario negativa, con nitrato de plata también. En el agua de la llave, que ya es la última prueba que nos falta hacer, vamos a tomar agua del acueducto. Tenemos nuestras muestras aquí y procedamos a agregar los reactivos. Comenzar con el cloruro de bario. Agua del acueducto. Observen que no hay reacción, no hay formación de un precipitado, ni se está liberando CO2. Entonces, en el agua de la llave, con el cloruro de bario, yo puedo decir que esa prueba fue negativa.
negativa porque no hay sulfato. Bien, jóvenes, entonces vamos a proceder ahora a identificar la presencia de cloruro en agua del acueducto. Tenemos aquí agua del acueducto o agua de la llave. Procedemos a agregar una muestra. Yo tomo un poquito, si me paso un poquito, no importa porque la muestra, el ensayo es cualitativo, no cuantitativo. Entonces voy a agregar una gotita del nitrato de plata. Observen ustedes que ahora tenemos una turbulencia, se ve una turbidez, se ve un precipitado, pero el precipitado no es tan marcado que baje todo el sólido aquí debajo. ¿Por qué? Porque la concentración de cloruro en el caso del agua de la llave no es elevada. Fíjense que agregamos el reactivo nitrato de plata, observo el precipitado blanco y vamos a concluir que el agua del acueducto tiene cloruro, pero en una baja concentración. Vamos a analizar los resultados del agua de la llave. El agua de la llave no contiene sulfatos, contiene cloruros en baja concentración. Y finalmente vamos a hacer la pruebita del carbonato bicarbonato. Tomo mi muestra, agrego unas gotitas de ácido clorhídrico, que ya sé que es el reactivo que identifica carbonatos y bicarbonatos. Observo, fíjense que no hay liberación de CO2 porque no estoy viendo las burbujas, por lo que podemos concluir que esta agua no contiene carbonato ni bicarbonato. Por lo tanto, el agua de la llave, que es considerada agua potable, esa prueba que hemos hecho nos ayuda a concluir lo siguiente: tiene cloruro en baja concentración, pero no tiene carbonatos, ni bicarbonatos, ni sulfato. Por eso nosotros no tenemos esas molestias que produce el agua dura en el agua que nosotros usamos para el consumo en nuestros hogares. Por ejemplo, en el agua de la llave, ustedes no notan en los grifos de sus tuberías costras de color blanco. ¿Por qué? Porque las costras de color blanco se formarían si el agua fuera dura. La presencia de esos carbonatos, sulfatos y cloruro forman esa costra blanca, pero en el agua del acueducto no se forma esto porque tenemos un agua blanda, un agua potable, agua para el consumo de nuestras actividades cotidianas en nuestras casas. Entonces, procedemos ya a terminar de llenar el cuadro. Fíjense que con el agua de la llave, al agregar ácido clorhídrico, voy a poner un negativo, porque no tiene carbonato ni bicarbonato. Con cloruro de bario, voy a poner un negativo, porque no contiene sulfato. Pero con nitrato de plata, le voy a poner un positivo, como le explicamos aquí. ¿Por qué? Porque sí tiene cloruro. Y finalmente, para el agua dura, le vamos a poner un positivo con ácido clorhídrico porque contiene carbonatos, bicarbonatos. Positivo para cloruro de bario, con cloruro de bario, que es el reactivo, porque esa agua dura contiene sulfatos. Otro signo positivo con el reactivo nitrato de plata, porque el agua dura contiene cloruros. Bien, ya con toda esta explicación y el experimento, están en la capacidad de llenar las preguntas del 1 al 4 en su hoja de evaluación.